Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y esta es mi participación en la tercera cumbre hispana de coaching vocacional. El tema de la sesión de hoy va a ser sobre encuentra tu vocación y emprende. Justamente, el coaching vocacional es una metodología que nos ayuda a acompañar a nuestros jóvenes, también a adultos, en ese camino de poder hallar tu auténtica vocación. Pero ¿qué pasa cuando encuentras tu vocación? Básicamente hay varias vías o varias opciones, y una de ellas es la de emprender. Justamente emprender es un camino, es una opción que es totalmente igual de válida que la opción de trabajar para una empresa o trabajar como funcionario o trabajar para cualquier tipo de organización o institución. Pero el problema o el asunto es que quizá de las distintas opciones es la que menos se acostumbra a contar o a explicar. Así que en esa sesión espero y deseo que la gente que está viendo este vídeo les ayude también a contemplar esta opción de emprender. Empezamos. Para ello voy a iniciar hablando sobre un concepto que genera mucha frustración, que es el del futuro. Cuando estamos hablando sobre el futuro, es algo que normalmente nos genera tensión, miedo, incertidumbre y además también en un mundo que está continuamente cambiando, está continuamente planteando nuevos retos y nuevos desafíos. Hemos pasado una pandemia global, estamos ahora en una guerra que está afectando a Europa, pero en realidad es una guerra que de alguna manera también afecta a todo el mundo y luego también estamos delante de una futura crisis económica que está casi casi a las puertas, está llamando a nuestras puertas. Así que de alguna forma el mundo nos plantea nuevos desafíos, nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. Así que el primer punto, el primer elemento es cómo explicar a nuestros jóvenes, sobre todo también aquellos que están ahora en esas etapas más madurativas y que se encuentran más perdidos en la vida, también podemos hablar de adultos, pero sobre todo enfocado a jóvenes, y si eres padre de familia o madre de familia, también entenderás esta situación, que no saben muy bien hacia dónde ir, hacia dónde escoger o hacia qué camino orientarse. Así que el primer elemento es explicar bien que el futuro es incierto, pero es que realmente siempre ha sido incierto. Quizá ahora es todo mucho más rápido, pero siempre ha sido algo que ha estado en nuestras manos. Con lo cual, hay que también entender que el futuro es algo que podemos construir ahora en el presente. Para ello hay que hacer un cambio de paradigma y empezar a plantearnos la idea del futuro como un marco hacia adelante que está totalmente lleno de oportunidades. Si vemos el futuro como algo amenazante, algo que nos está generando un estrés, una preocupación, una tensión, en lugar de realmente un marco en el que en lugar de preocuparnos lo estamos ocupando, aquí es donde podemos empezar a hacer ese primer cambio mental. Al final es como un destino, es como si estuviéramos escogiendo un destino de vacaciones. Cuando tú estás delante de un panel de vuelos, ¿no? Un panel en un aeropuerto, cuando tú estás contemplando ese panel de opciones, puede ser también muy abrumador, pero a la vez también podemos conectar con esa ilusión, ese deseo, esas ganas de crear algo que nos conecte con quiénes somos, algo que nos conecte con nuestra esencia. Y eso también despierta elementos o emociones como la curiosidad, el entusiasmo, el tener ganas de aprender o descubrir. Así que en lugar de contemplar el futuro como algo que es amenazante o aterrador, aquí la primera premisa sería dar la bienvenida a ese futuro. Como emprendedores, emprendedoras que muchos vamos a llegar a ser, o a lo mejor ya hay algunos que ya lo sois, el hecho de contemplar el futuro como un marco de posibilidades, de realidades que aún están para crearse, es mucho más esperanzador que verlo con los ojos o con las lentes de la escasez. El hecho de contemplarlo con los ojos de algo que no nos conviene. Para ello también voy a plantearte un pequeño juego, un pequeño reto. Quiero que te fijes en todo lo que te rodea, todo lo que tienes a tu alrededor desde la silla que estás ahora mismo sentado, donde estás usando tus nalgas, donde, por ejemplo, tienes también a tu disposición, pues tienes también quizá tu teléfono móvil, o tienes a lo mejor también la pantalla de la tablet o del ordenador, la ropa que llevas puesta, las gafas, lo que lleves. Fíjate, antes, antes de tener esos objetos, de poderlos disfrutar, esos objetos, ¿dónde estaban? ¿Dónde se encontraban? Y esa pregunta es algo que yo hago muchas veces cuando hago entrevistas o cuando hago conferencias a grupos de jóvenes y la gran mayoría de veces te dicen que estaban en la tienda. Es obviamente el paso automáticamente anterior. Antes de tenerlos en tu casa, de tu hogar, esos objetos, estos elementos, obviamente estaban en la tienda, estaban en un almacén o estaban en un centro comercial o de fuera. Pero si nos remontamos y vamos buscando más y más hacia atrás, nos damos cuenta que al final esos objetos están en la mente. El primer punto siempre es la mente. Es decir, hay
una situación en la que un inventor, una inventora, crea, diseña, planifica un objeto que luego llega a materializarse. Ese es un concepto muy interesante porque es lo mismo que ocurre con nuestra vocación. Cuando nos planteamos qué es lo que nos gustaría hacer o ser de mayores, al final estamos también planificando en la mente. No eso es real, no es algo que esté ya en el plano físico actual, pero estamos creando ese marco de posibilidades para que luego podamos llegarlo a realizar, a materializar. Esto es lo mismo que muchos emprendedores y emprendedoras cuentan al principio, ¿no? Cuando empecé mi proyecto, cuando empecé mi empresa o mi organización, era solo una idea, pero esa idea creció y se desarrolló y llegó a materializarse. Ese es el primer punto. Todo lo que tenemos en nuestro alrededor ha sido, primero de todo, pensado por alguien. Con lo cual, nos abre también las posibilidades a contemplar que nosotros, nosotras, podemos también crear la realidad. No es que sea una cuestión solo de inteligencia. En realidad, todos tenemos ideas. La diferencia es que las ideas sin materializarse son simplemente ilusiones. Ideas que se llegan a materializar o que las llevamos a un plano terrenal se convierten en realidades. Aparte de aquí, ya hay muchos jóvenes que pueden decir, vale, entonces, puedo crear mi destino, puedo crear mi futuro. Totalmente que puedes crear tu futuro. Sino también piensa un momento en tu vida. Algo que a lo mejor tenías como un sueño, como una ilusión, algo que a lo mejor te estaba llamando la atención, ya sea pues el hecho de escoger pues, unos estudios o el hecho de plantearte, apuntarte a unas excursiones o a un grupo de excursionistas o a un grupo de actividades. Antes de llegar a alcanzar esa meta, ese objetivo, esto estuvo en tu mente. Tú tuviste un pensamiento, una ideación, tuviste una serie de sueños o ensoñaciones que los llegaste a materializar, los llevaste a la vida real. Esto es lo mismo con cualquier proyecto de emprender, incluso también de ese proceso de coaching vocacional. Antes de alcanzar esa meta, tú has tenido que pensarlo y planificarlo hasta que te encuentras en un momento de decisión. El momento clave de decisión es, ¿lo hago o no lo hago? Para ello hay que también prepararse. Cuando escogemos cualquier carrera, estudios o incluso la opción también de emprender, ya sea antes o después de encontrar nuestra vocación, al final lo que estamos haciendo es decidir. Sin decisión no estamos llevando nada a un plano material o terrenal. Y voy a ponerte un pequeño juego para que puedas hacer también desde casa. Imagínate en un poste de teléfono o de electricidad donde hay 5 pájaros que están puestos justamente en el tendido eléctrico, el tendido telefónico. Y de esos 5 pájaros, dos deciden echar al vuelo, dos deciden volar. ¿Cuántos pájaros quedan en ese poste o en ese cable de electricidad o telefónico? ¿Lo tienes? La respuesta correcta es 5. ¿Por qué? Porque decidir no es lo mismo que actuar. Es decir, los 2 pájaros que decidieron volar no han realizado la acción, han decidido hacerlo, pero no es lo mismo que llevarlo a la práctica. Decidir es un paso más entre la planificación o la ideación y luego la ejecución. Pero nos falta también la ejecución, nos falta ese momento clave de ejecución. Para ello, es importante poder hacernos algunas preguntas, preguntas poderosas que en coaching las utilizamos muy a menudo y que nos ayudan también a poder esclarecer hacia dónde podemos ir. Para ello, hay que preguntarse, según el modelo que patenté y que creé hace años, hay que hacerse 3 preguntas poderosas principales. Obviamente, cada pregunta lleva su propia elaboración, lleva su propio proceso de trabajo, pero esas 3 preguntas nos ayudan sobre todo a encontrar esa vocación y luego permitirnos el hecho de emprender. La primera de ellas es descubrir qué es lo que te gusta o incluso yo diría más, qué es lo que te apasiona. Y aquí hacer un listado enorme de todas aquellas cosas que tú creas que son minucias. Desde me gusta comer comida japonesa a me gusta poder ayudar a mis amigos o me gusta escuchar música o me gusta lo que sea. Cuando tú haces una lista de aquello que te gusta, que te apasiona, que te entusiasma, que te genera esa conexión emocional de placer, de entusiasmo, de disfrutarlo, de poder gozarlo, te das cuenta que al final esto es la base, es el principio de lo que vas a elaborar a posteriori. Cuando tú conectas con aquello que te gusta, tienes el primer pilar para mí de la vocación, que es aquello que de alguna forma harías casi casi gratis o harías por placer. Cuando tú tienes claro qué es lo que te gusta, te formulas entonces la segunda pregunta, que sería, ¿qué es lo que se te da bien? ¿Cuáles son tus fortalezas, destrezas, habilidades, capacidades? Porque de alguna manera tú eres hábil, tú eres fuerte en ciertos campos.
El gran fallo que tenemos a veces es que queremos ser fuertes en ámbitos en los que, por naturaleza en sí, no somos buenos. Podemos esforzarnos muchos, pero seguro que tienes dones y habilidades de forma natural que a lo mejor no estás tratando. Es el típico caso del niño o la niña que está en el colegio y que dice que tiene dificultades con las matemáticas, que tiene dificultades con la lengua. Y los padres lo apuntan a refuerzo y lo machacan y venga las mates y venga la lengua. Pero a lo mejor estamos olvidando de que ese niño le encanta la música, se le da fenomenal la música y estamos desperdiciando ese gusto, ese placer y también ese don, esa habilidad, esa capacidad. Yo no digo que ese niño no tenga que aprobar las mates o la lengua, pero a lo mejor no estamos reforzando esas habilidades o esas capacidades. Esto es lo mismo. Si te fijas, cuando estamos viendo a alguien de éxito o alguien que ha conseguido cierta reputación a nivel social, viendo el éxito como ese tipo de marco, aquí también es un tema discutible, pero no vamos a entrar ahora en este ámbito. Si te fijas, son gente que ya desde muy pequeñitos, muy pequeñitas, encontraron lo que le gustaba y lo que se le daba bien. Y ahora vamos a por el tercer pilar, que es justamente qué es lo que, de alguna forma, la sociedad necesita. Porque tú puedes tener algo que te gusta, algo que se te da bien, pero luego, claro, obviamente, si la sociedad no lo reconoce, pues es complicado. Te pueden gustar mucho los videojuegos, puedes ser una persona muy hábil jugando a los videojuegos, pero si luego nadie te paga por jugar a los videojuegos, pues a lo mejor aquí tienes un problema. ¿Cuál sería el tercer punto? Darte cuenta de qué es lo que de alguna forma o cómo tu hobby, tu afición, tu habilidad, tu capacidad puede ayudar a los demás. Obviamente se ha demostrado, hablando de videojuegos, de que hay un sector que está creciendo, que es la industria del videojuego, donde el entretenimiento que genera esta industria ya supera a la música y al cine conjuntamente. Con lo cual, sí, hay un mercado, pero volvemos a lo mismo. Tienes que, de alguna manera, demostrar que eres una persona muy hábil en este campo. No es cuestión solo de ponerte a jugar. Igualmente, son tres preguntas que debemos combinar. Debemos encontrar qué te gusta, qué es lo que se te da bien y también qué pide el mercado. Una vez tienes clara estos elementos, puedes empezar a plantearte posibles vocaciones. No tiene por ser no tiene por qué ser una única opción, o dos o tres, sino pueden ser cinco, seis o muchas más. Y lo importante aquí es emprender. Es decir, si quieres crear un negocio o un proyecto, sobre todo que cubras una necesidad. Para ello, yo planteo el modelo del avión de papel. El modelo del avión de papel es un instrumento que es tan sencillo como tomar un propio papel, una hoja misma, y con esa misma hoja, un mismo papelito, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, un papel que tengamos a mano, hacemos un avioncito. Tenemos un avión de papel, lo estoy ahora mismo planteando aquí, tengo un recibo ahora mismo, por eso lo digo que cualquier papel que tengas a mano te servirá para poder hacer este ejemplo. Y aquí tenemos un avión de papel realizado con un papelito que tenía aquí a mano. Y si te fijas, el avión de papel es muy ligero, es muy fácil de comprobar si vuela o no vuela. O vuela. Yo lo tiro y si funciona, funciona. Si no, pues no funciona, vuelvo a hacer. ¿Cuál es el coste de creación de este avión de papel? Cero. Es decir, no he invertido en nada. Ese es también el gran fallo de cuando encuentro mi vocación, aquello que más me gusta, empiezo a crear toda la estructura y empiezo a crear todo ese negocio, alquilo un local, me destino dinero a hacer una página web, destino todos mis recursos a crear ese proyecto para que quede fenomenal, gasto un dineral con el logo, con todos los servicios, etcétera. Y al final me doy cuenta de que mi avión no vuela. Por eso la idea del avión de papel. Es lo que yo digo siempre a los jóvenes que quieren dedicarse a emprender o crear proyectos. Un avión de papel cumple básicamente tres elementos clave. Es algo que es gratis, de forma el coste es cero o muy, muy, muy barato, haciendo la comparación, la comparativa con los negocios. Es algo que tenemos o que podemos hacer ahora mismo, que yo puedo de alguna forma crearlo ya. Y tercero, es algo que me da feedback, me da información al momento, me permite saber si voy bien o no voy bien. Fíjate, ¿qué es lo que hace la gran mayoría de personas? Se gasta un dineral en un local, página web, logo, todo esto. Tarda mucho tiempo porque no puede hacerlo ahora mismo, porque ha de cumplir con muchos requisitos y el feedback que recibe es muy lento, porque la gente pues, a lo mejor tarda en consumir ese producto, ese proyecto, ese servicio y claro, no tiene esa información, esa retroalimentación. Has dedicado un año de tu vida, X cantidad de dinero y además también tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía y además has estado recibiendo muy poca información, con lo cual te das cuenta al cabo de X tiempo que todo eso no vale, se va a la basura. Obviamente aprendes,
Pero claro, has destinado unos recursos que a lo mejor habría otro método para hacerlo más fácil. ¿Cuál es el método del avión? Básicamente es, tengo claro mi vocación, sé que a lo mejor me gusta este tipo de proyectos. Pongo un ejemplo, conocí a un emprendedor que le gustaba mucho el tema de de crear cosas con las manos, de temas a nivel de creación de objetos, maquetismo, etcétera. Era alguien que era muy hábil creando objetos con las manos. Encontró que le gustaba crear también elementos como gafas y justamente al regreso de un viaje que hizo a Tailandia se dio cuenta que ahí la moda era que las gafas estaban hechas de madera. O sea, no eran gafas como las que llevo yo ahora de plástico, de metal, sino que eran gafas justamente de madera. Creó una empresa que se llama Palens y de alguna forma descubrió que había una necesidad a la hora de crear ese producto. Oscar Palenci, que es el creador de esta marca, por ejemplo, se dio cuenta que era algo que le gustaba, era algo que se le daba bien y además también era algo que la gente lo buscaba. Es decir, hubo una moda hace 10 15 años justamente en la que la gente buscaba gafas o anteojos que fueran con productos y con elementos naturales, etcétera. Se dio cuenta que su producto funcionaba. ¿Y qué hizo? Básicamente el avión de papel. Tomó simplemente su propio taller que tenía ya montado, compró 4 maderitas, hizo unas muestras, vio que cuando tenía ya su propia gafa hecha, que no era perfecta, no era ideal, pero esas gafas, se paseó con ellas, la gente dijo, wow, me gusta mucho. Y luego, cuando vio que la gente quería esas gafas, empezó a invertir en maquinaria, en productos, en página web, pero no antes, no lo hizo antes, que ese es el gran fallo que cometen muchos emprendedores o personas que están buscando su vocación. El proceso fue a la inversa. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera comprado las mejores máquinas, los mejores talleres, la mejor página web, todo lo mejor, y luego se da cuenta que la gente no quiere comprar, no necesita gafas que sean de madera? Obviamente se hubiera dado cuenta de que su coste de inversión ha sido enorme para que luego no haya tenido ninguna funcionalidad o que no haya tenido los resultados que esperaba. Obviamente hubiera aprendido mucho, pero podemos aprender a un coste cero o muy barato. Esa es la diferencia que yo planteo con los emprendedores. Así que una vez tenemos claro qué es o cuáles son aquellos ámbitos donde me gustaría encontrar esa vocación y empiezo a plantear negocios, siempre tengo que tener muy claro que un negocio resuelve un problema. Si no existe un problema, no hay negocio. Es decir, todo de alguna forma está en esta vida para ayudarnos en algo. Incluso a veces podemos decir, ¿cómo puede ser que haya gente que haga negocio con X productos o X servicios? Bueno, porque de alguna forma está cubriendo una necesidad o está resolviendo un problema. Hay muchos padres o muchas madres que se quejan, ¿no?, de que sus hijos solo juegan a los videojuegos y que quieren dedicarse a ser youtuber o ser alguien que juega a los videojuegos y que haga esos tipos de vídeos. Bueno, tu hijo, tu hija, está resolviendo un problema o una necesidad que es el entretenimiento. Y es que estamos en una era donde la gente se aburre muy rápidamente, con lo cual ser una buena persona que sabe entretener es una profesión que puede también desarrollarse, pero obviamente toca también trabajar, que es el último punto de esta charla. Cuando hago esta conferencia a nivel también de jóvenes, me gusta también destinar un pequeño momento a reflexionar de que los sueños son posibles, pero, aquí pongo ese pero, ese paréntesis, hay que pagar un precio. Todo tiene un precio. Cuando queremos un vino, el vino se produce porque hay alguien que ha pisado unas uvas. Cuando queremos aceite de oliva, se produce el aceite porque hemos aplastado esas olivas. Cuando queremos una tortilla de huevos, una tortilla hecha con huevos, justamente se han tenido que romper esos huevos. Siempre hay una inversión, siempre hay un pago que se tiene que producir, ya sea en energía, en tiempo, en compromiso, en trabajo, en estudio, en práctica, etcétera. Si no pagas el precio, ese éxito, entendiendo el éxito como lo he dicho antes, será fugaz, será algo que vendrá y se irá. Con lo cual, lo que tienes que hacer es tomar ese sueño, tener muy claro realmente que conecte con esa esencia, con esas 3 preguntas que hemos hecho de coaching vocacional, de qué es lo que se me da bien, qué es lo que, de alguna forma, perdón, qué es lo que me gusta, qué es lo que se me da bien, qué es lo que el mercado necesita, llevarlo a una planificación, decidirlo, obviamente, y luego también ejecutar acción. La acción es ese puente que se crea entre el sueño y la realización o la materialización. Sin acción es puramente ilusión. Y darse cuenta de que al final el precio que tú pagas, si lo tienes claro desde un principio, si tú ya te dices, voy a dedicar tantas horas a la semana, tantos días a tal proyecto, eso te das cuenta de que ese precio es lo que va a mantener también
que ese proyecto siga adelante, porque nadie va a remolcarte, nadie va a tomar ese proyecto que es tuyo y lo va a realizar. Ese proyecto es tu vida, es lo que a ti te gusta realmente hacer. Y también entender que cuando cumplas ese sueño, siempre aparecen nuevas montañas. Cuando tú subes una cumbre, siempre aparecen nuevas realidades que puedes llegar a cumplir o a realizar. Por eso es importante que los sueños no caigamos en la idea de que todo el mundo puede cumplir sus sueños. Sí, eso parece muy bonito y queda muy bonito, pero siempre que pagues su precio. Y me gustaría terminar con una frase de uno de los grandes representantes del ámbito del crecimiento personal, que es Robin Sharma. Él era un abogado que luego se dedicó al ámbito del crecimiento personal. Y él básicamente dice que la principal razón por la que desperdicia o la gente desperdicia su tiempo con las pequeñas cosas es debido a que no han identificado sus grandes cosas. ¿Cuántas horas hemos tirado delante del televisor? ¿Cuántas horas hemos tirado delante de programas o de situaciones en las que estábamos literalmente perdiendo el tiempo cuando podríamos haber dedicado todos esos recursos a algo que realmente nos apasionara, que nos gustara, que nos hiciera despertar esa ilusión de crear algo, de construir algo, de cambiar el mundo, de crear una mejor realidad? Porque al final los emprendedores, emprendedoras o son parte del motor del cambio de este mundo. Obviamente hay mucha gente que hace muy buenas obras sociales en este mundo sin ser emprendedores, pero los emprendedores y emprendedoras estoy totalmente convencido que son uno de los motores principales también del cambio en positivo de este planeta. Espero que os haya gustado esta charla. Si tenéis también más dudas, más comentarios, también podéis hacerlo a través del correo info@owlpsicología.com o encontrarme también en las redes a través de Dr. Oriol Lugo Real o de www.owlpsicología.com, psicología con PS. Ha sido un placer y dar las gracias también a los organizadores y a todos los asistentes. Muchas gracias.